Bueno, hoy vamos a tener una charla muy amena. El tema de hoy va a ser el protocolo y manejo de la bioseguridad en plantas de producción de alimentos. Esta charla va dirigida prácticamente a todas las operaciones de alimentos, como son los hoteles, restaurantes, clubes, plantas de catering, plantas de producción, pymes, y para los emprendedores tanto locales, de locales comerciales, de alimentos que están, digamos, en los barrios que yo sé que nos están viendo también. Por ejemplo, la carnicería, eh, eh, la panadería, el fruver local. Entonces, todo es muy importante que ustedes estén muy pendientes porque se va a tocar una serie de temas interesantes en esta charla. Para tocar esos temas, tenemos en este momento una invitada muy especial, la señora Carmen Sonia Soto Pulido. Ella es ingeniera de alimentos. Ella es especialista en BPMs e inocuidad alimentaria. Ella es asesora experta en implementación de sistemas de gestión y control de calidad en plantas de producción de alimentos. Ella tiene toda la experiencia de este mundo y un poquitico más. Entonces, yo sé que va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Ingeniera Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla que sé que nos va a ser muy útil a todos. Gracias, Juan Claro Carlos. que sí, ingeniera. Bueno, ingeniera, vamos al grano, como los dermatólogos. Yo sí tengo la primera pregunta es, ¿usted nos podría explicar qué quiere decir implementación de BPMs e inocuidad alimentaria? Claro que sí. La BPM son los principios básicos de higiene que se deben realizar en todas las producciones de alimentos, llámese plantas, llámese restaurantes, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que son las buenas prácticas de manufactura. ¿Para qué? Para garantizar que nuestro producto salga de buena calidad. Y la inocuidad alimentaria son las condiciones o prácticas que se deben realizar para preservar la calidad del alimento, es decir, que no se vayan a contaminar y por ende produzcan enfermedades transmitidas por alimentos que son las setas. ¿Con qué fin se hace la inocuidad alimentaria? Para que se garantice que el consumo del alimento sea en óptimas condiciones y no vaya a causar ninguna enfermedad a quien la vaya a comer o alimentar. Esas son las dos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. No, y quedó muy claro. Prácticamente, yo sé que gran cantidad de personas que nos están viendo en este momento, obviamente saben cuál es la diferencia o es la definición de BPM o buenas prácticas de manufactura y qué es inocuidad alimentaria. Pero sé que también hay algunas personas que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, entonces sí es importantísimo y muchísimas gracias por la explicación, ingeniera. Pues que nos hubiera despejado pues esas dudas más a las personas que de pronto están apenas comenzando con a caminar por nuestro camino de la producción de alimentos. Okay. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Tú crees o ves complicado o difícil adaptar las buenas prácticas de manufactura a los nuevos protocolos, teniendo en cuenta que pues ya van saliendo resoluciones constantemente? Todos pues están saliendo resoluciones muy cerca, y ¿crees que es complicado adaptar las BPMs que ya tenemos cuadradas con esas nuevas disposiciones? Bueno, primero, así como despejamos que es una BPM, que son las buenas prácticas de manufactura y que es la inocuidad alimentaria, me parece pertinente decirles que es un protocolo, porque con eso me he encontrado cuando voy a las capacitaciones, que la gente dice, sí, es que es un protocolo, pero yo no entiendo qué es eso. ¿Qué es un protocolo? Es una serie de normas y reglamentos con el objeto de ¿qué? De poder mitigar o eliminar factores que vayan a causar un efecto nocivo en la salud de las personas
o al igual el medio ambiente. O sea, son las reglas que se siguen. En este caso, tenemos que realizar un protocolo para todo establecimiento de alimentos. En cuanto tú me decías que si es difícil implementar el protocolo con las BPM, primero me gustaría hacerte un recuento del por qué estamos haciendo estos protocolos, por qué llegamos a esta situación. Y te comento, el COVID se detectó por primera vez en Wuhan, en China, ¿verdad? El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud lo constituyó como un brote de emergencia pública. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud nuevamente ya lo declara pandemia, y allí es cuando insta a todos los países a tomar acciones con el fin de mitigar el virus de contagio. El 6 de marzo, en Colombia, se inicia la fase de contención. Y allí nos dice el presidente, tienen que usar los elementos de protección. Y el 12 de marzo ya es cuando en Colombia se declara la pandemia por alerta sanitaria. Por eso en Colombia, desde allí, desde toda esa época, desde que comenzó la pandemia, por decirlo así, los entes reguladores colombianos empezaron a expedir normas. Y son las normas que nosotros como manipuladores de alimentos o productores de alimentos, transformadores de alimentos, así como tú decías en un comienzo, llámense en empresas grandes de producen alimentos, las medianas, las pequeñas empresas, los restaurantes de barrio, las tiendas, las carnicerías, las panaderías, nos tenemos que regir por una reglamentación que las entidades reguladoras nos han dado. Desde ahí comenzó con la resolución 385 del 12 de marzo, que el Ministerio de Protección Social declara la emergencia sanitaria. El 19 de marzo, el INVIMA nos dicta unos lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia ante la declaración de emergencia. Aquí dice que cada establecimiento debe desarrollar un plan de contingencia dirigido a mejorar las condiciones higiénicas para la recepción de materia prima, la elaboración, almacenamiento, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y producto elaborado. Muchas personas dicen, es que eso no es obligación, es que no, si yo lo que... No, en este momento nos dicen que es obligación tener ese protocolo. No es si yo quiero, si me parece, no, es obligación. ¿Por qué razón? Como lo vimos que dice el protocolo, son las normas que debemos seguir para poder evitar ser propagadores del virus o podernos contagiar. La Secretaría de Salud el 14 de abril realiza otra actualización donde da unos lineamientos para el sector productivo, farmacéutico, alimentos y bebidas durante la fase de mitigación. Vuelve a expedir el 24 de abril la resolución 666, donde adopta el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de administración pública. Es decir, ratifica que sí hay que hacerlo. Sí o sí. El 13 de mayo, ya muy reciente, por fin nos dan un lineamiento no a nivel general, sino bajo la resolución 748 del 13 de mayo, nos dice, se debe adoptar el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de pandemia COVID en la industria manufacturera autorizada para la elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, industria petroquímica, química y sus relacionados y fabricación de otros productos metalúrgicos. Y ese mismo 13 de mayo saca otra resolución, la 749, donde dice que el protocolo de seguridad para el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco y al por menor de establecimientos no especializados y al por menor de bebidas, tabacos y
y así como el alojamiento de hoteles y actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de cafetería, de comida, perdón. Lo cual quiere decir que estamos totalmente obligados a realizar el protocolo de bioseguridad. Y más cuando nosotros debemos conocer en qué nivel de riesgo estamos. El Secretaría también de Salud también sacó un nivel de riesgo donde dice que en un nivel de riesgo muy alto están los hospitales, el transporte público, las reuniones familiares o con amigos, los bares, las discotecas, los eventos religiosos, eventos masivos en plazas, mercados y gimnasios. En nivel alto están los bancos, los ascensores, los cines, los supermercados, las universidades, colegios y escuelas. En un nivel alto medio están las oficinas con cubículos distribuidos con menos de 2 metros de distancia, las instalaciones de las empresas de producción, las peluquerías, salones de belleza y centros comerciales, los restaurantes y consultorios médicos. En riesgo medio están los vehículos y las farmacias, y en riesgo bajo las vías públicas, casas y la actividad de montar bicicleta. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que como manipuladores de alimentos o también como empresas de alimentos que producimos, transformamos alimentos, estamos en un nivel alto medio. ¿Alguna pregunta usted? No, está muy claro, efectivamente, pues vemos que debemos tener ya, o debíamos venir teniendo unos lineamientos en la parte de seguridad alimentaria, pero pues ahora con todas las resoluciones que han salido efectivamente, pues debemos reforzar más esa parte. No, yo creo que está muy claro. Ok, tú me preguntabas que si era muy difícil implementar el protocolo a las BPM. Debemos tener en cuenta lo siguiente, que nosotros nos exigen unos requisitos básicos en cualquier establecimiento, sea grande, mediano o pequeño, sea carnicería, panadería, el fruver, cualquier establecimiento, como lo venimos aclarando, debemos tener un plan de saneamiento básico. ¿Cuál es ese plan de saneamiento básico? En donde tengamos los protocolos de limpieza y desinfección, residuos sólidos y líquidos, el control de agua potable y control de plagas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ya tenemos unos manuales implementados, el plan de bioseguridad no va a venir a quitarnos lo que ya tenemos, no, todo lo contrario, va a venir a reforzar cada uno de esos planes, más los planes complementarios de control de calidad de nuestros productos. Es decir, nosotros debemos tener nuestros puntos críticos de control, debemos tener el control de proveedores, debemos tener nuestros análisis microbiológicos, debemos tener todo sobre nuestra maquinaria y equipo, y debemos tener una trazabilidad. En base de esto, vamos a poder desarrollar nuestro plan de bioseguridad. Comenzando desde la limpieza y desinfección. Es decir, primero tenemos que identificar las áreas de nuestra empresa. Es muy fácil que nosotros, por de pronto economizarnos un peso, alguien nos hace, una persona no especializada, un protocolo de bioseguridad de un copia y pegue y no tiene ni idea qué áreas manejamos en nuestros establecimientos. Lo primero que tenemos que hacer es saber identificar las áreas de nuestro establecimiento, para así poderlo ajustar a lo que tenemos, nuestro plan de saneamiento básico, junto con el protocolo. Ingeniera, qué pena la interrumpo. O sea, es necesario, obviamente, para poder ya diseñar nuestro plan, nuestros protocolos,
de bioseguridad, es sí o sí indispensable tener el plan de saneamiento básico. Total. Usted nos podría decir de qué conforma el plan de saneamiento básico para las personas que de pronto no conocen acerca del tema. Okay. El plan de saneamiento básico, como lo dije hace un momento, consta de plan de limpieza y desinfección. Ese viene conformado con todo el ordenamiento para saber cómo se hace una verdadera limpieza y desinfección en todas las áreas de nuestro establecimiento. ¿Cómo se hace? ¿Con qué? ¿En qué frecuencia? Eso se tiene establecido por procedimientos operativos estandarizados que se llaman POEs. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos esos procedimientos estandarizados, como dice el protocolo, no es que simplemente voy a pasar el trapito con un desinfectante y ya quedó limpio mi establecimiento. No, hay un procedimiento que es agüita, jabón, restregar, dejarlo actuar, quitarle el jabón bien para luego aplicar el desinfectante. ¿Por qué razón? Porque si hay mugre, si no se ha quitado todas las adherencias que pueda tener puede ser nuestros mesones, nuestras maquinarias, de nada sirve desinfectar porque no va a actuar de la misma manera. Lo mismo, si no quitamos bien el jabón, tampoco el desinfectante va a poder hacer su acción desinfectante. En cuanto al de residuos sólidos, entonces, plan de limpieza y desinfección. El de residuos sólidos es aprender a clasificar los residuos que salen de nuestra empresa. Entonces, que salen residuos orgánicos, que salen residuos inorgánicos, que salen residuos peligrosos. Todos esos debemos aprender a clasificarlos. En este momento, los tapabocas y los guantes se están clasificando como productos peligrosos. ¿Por qué razón? Porque puede haber una persona que esté contagiada, asintomática, ¿y qué pasa? Alguien los va a reutilizar y se puede contagiar. Lo cual se necesita que en ese plan de residuos sólidos y líquidos se refuerce con canecas de bolsa roja y que los operarios cuando terminen o cuando se cambien sus elementos de protección personal, el tapabocas, los guantes, los echen en la caneca y los corten para evitar el reciclaje. El control de agua potable significa que nosotros debemos tener agua potable de calidad. Debemos de hacer los análisis microbiológicos del agua, que el agua sea apta para la limpieza y desinfección. Igual que tengamos un tanque de almacenamiento de agua mínimo para un día de producción. Ustedes se imaginan que se nos vaya el agua en este tiempo, sería caótico. Sería caótico. Porque lo principal es la limpieza y desinfección. Y el control de plagas. Nosotros cada 6 meses debemos tener la fumigación y el lavado de tanques. Entonces, si no estamos aplicando eso, corremos el riesgo de que se nos expanda el virus. ¿Alguna otra pregunta? No, bien interesante. O sea, el plan de saneamiento básico es prácticamente un grupo de procedimientos que aseguran que efectivamente nosotros tengamos nuestros sitios de trabajo, nuestras compañías en perfecto orden y aseo. Y pues efectivamente hay personas que efectivamente no conocen cuáles son los puntos básicos del plan de saneamiento en este momento. Perfecto. Me Bueno, gustaría poderles, perdóname un segundo, Carlos, me claro, gustaría no, que de cuéntame. pronto conocieran la importancia de ver qué tiempo dura el virus en las superficies. Está establecido que en el cobre, las monedas dura 4 horas, en el plástico dura 3 horas, en el dinero dura 4 días, en el cartón
dura un día, en las manijas, puertas y barandillas dura hasta 3 días, en el papel de 4 a 5 días, en el acero inoxidable 2 días, en el aire dura hasta 3 horas, en los celulares hasta 3 días, y eso significa que todo el tiempo, nosotros todo el tiempo, cuando llegan los insumos, manejamos cartón. Acero inoxidable deben ser siempre nuestros mesones y nuestros utensilios que manejamos dentro del servicio deben ser de acero inoxidable para evitar contaminación. El plástico, igual. Siempre tenemos canastillas de nuestros servicios en nuestros establecimientos, lo cual, ¿qué quiere decir? Que tenemos un alto riesgo para contaminarnos y por esa razón debemos aplicar nuestro protocolo incrementando la limpieza y desinfección. Ok, muy bien. Bueno, una pregunta, ingeniera. Teniendo en cuenta la parte de ppms, ¿qué puntos? O sea, yo sé que con los nuevos protocolos debemos diseñar prácticamente un nuevo mecanismo para comenzar a, mejor dicho, para evitar que las personas se puedan contaminar, se puedan infectar pues con el nuevo virus. Eso anteriormente no era tan estricto efectivamente en el plan de saneamiento. En el plan de saneamiento prácticamente hablaba acerca de las zetas, que es las enfermedades transmitidas por alimentos. Mi pregunta es, teniendo en cuenta el programa de BPMs que ya tenemos en nuestras operaciones, ¿qué debemos reforzar? O sea, ¿qué ya teníamos que debemos reforzar muchísimo? ¿Y cuáles son los nuevos elementos en los que tenemos que trabajar para montar en nuestras operaciones? Hablando efectivamente de plantas de producción de alimentos. Ok. Te decía que primero debíamos identificar nuestras áreas. Entonces nosotros tenemos el área de recibo, el área de almacenamiento, el área de producción, el área de empaque, el área de despacho. Entonces todas esas áreas debemos tener, primero, en el área, en la entrada, debemos tener un área sucia. ¿Qué significa esa área sucia? Es donde llega el personal, ¿verdad? Allí se debe implementar el lavado de zapatos. ¿Por qué razón? Se dice que los zapatos son un gran contaminante y que puede causar contaminación en nuestra empresa si llegan con virus, por ende, contamina. Entonces, ¿qué se está estableciendo? Muchos establecimientos se están colocando tapetes, otros muy económicos, es la poncherita con el agua y el desinfectante. Personalmente, para mí es preferible la poncherita con el desinfectante. ¿Por qué razón? Porque el tapete se va acumulando y se va acumulando mugre, y es muy difícil que ustedes, los productores de alimentos, vayan a estar lavando cada rato ese tapete. Si lo hacen, perfecto. O si no, de lo contrario, utilicen la poncherita y adelante el tapete para que se puedan secar. Esa es el área sucia. Esa área sucia debe estar demarcada. En esa área sucia es obligatorio que se tome la temperatura de la persona que va a entrar a la empresa. Llámese manipulador de alimentos, llámese secretarias o personal administrativo, o llámese proveedores. Todos tienen que pasar por ese filtro. Todos, absolutamente todos, en el cual Secretaría de Salud nos está diciendo hay que llenar un formato.
y ese formato va dentro del protocolo de bioseguridad. Persona que tenga 38 de fiebre, no es posible que ingrese a nuestros establecimientos. Persona que no lleve tapabocas, no es posible que entre a nuestro establecimiento. ¿Alguna Ingeniera, pregunta hasta ahí? sí, ingeniera, o sea, es importante que efectivamente a la llegada de los empleados a trabajar a nuestras plantas, sí o sí tienen que tomarse la temperatura, sí o sí tienen que desinfectarse antes de entrar y obviamente pues tienen que venir con sus protecciones de la casa. Obviamente dentro de la compañía, imagino, cada compañía tiene que suministrar tapabocas y que me imagino que ya va a ser parte del, de la dotación de trabajo. Y yo tengo una pregunta. Tenemos que diseñar un protocolo para que cuando un empleado llegue y desafortunadamente tenga una temperatura de 38 grados, eh, ¿qué debemos hacer? Nos comunicamos con la Secretaría de Salud, lo dejamos obviamente entrar y que se quede ahí en un área como aislado mientras llega la Secretaría de Salud, o le decimos que se vaya de una vez al médico, o lo devolvemos, o sea, ¿qué es lo más recomendable que debemos hacer en ese momento con una persona, o con un empleado que llegue con temperatura sobre los 38 grados? Lo primero que debemos hacer es el reporte a Secretaría de Salud y ellos nos dan los lineamientos que debemos hacer. Si esperamos, si lo enviamos al médico, si viene una ambulancia y lo recoge, debemos esperar los lineamientos de Secretaría de Salud. Ok, perfecto. Seguimos en la parte del área sucia. En la parte del área sucia, entonces, el empleado llega, rociamos rociamos alcohol en toda su ropa. Muchos están rociando cloros, no es conveniente porque le puede caer en la cara, en las manos y le puede causar alergia o otra clase de desinfectante, la cual no es muy recomendable. Llegamos, lo rociamos, pasa inmediatamente al área de vestir. En el área de vestir se debe tener otro protocolo. En este momento nos dicen se deben tener 2 lockers, uno con la ropa para colocar la ropa que trae y otro para colocar la ropa de trabajo. ¿Por qué razón? Si se coloca la ropa de trabajo, la ropa que trae, con la ropa de trabajo, de pronto puede causar una contaminación de ahí. ¿Ok? Perdóname, ingeniera, y si los lockers que tenemos o que existen, porque usualmente ¿cómo son los lockers de las plantas de producción? Usualmente son un locker que de pronto tiene doble división, ¿sí? Y de pronto, muy probablemente, o sea, comprar un locker está alrededor de un solo locker de 6 puestos, está costando en este momento prácticamente 500.000 pesos en promedio aquí en Colombia. De pronto, si no pueden tener esos lockers, ¿puede haber alguna otra solución? O de pronto una De otra pronto idea. sí, perdóname. De pronto si tenemos esos lockers que tú dices que son de 2 puestos arriba y abajo, ¿qué se podría hacer? En una bolsita, dejar exclusivamente la zona de arriba o de abajo para colocar nuestra ropa, rociar desinfectante y en la parte de abajo la parte limpia. Como decir, igual, un área sucia, un área limpia en esto. Y siempre estar desinfectando. Ahí es cuando yo les digo, implementar los POEs, los procedimientos operativos estandarizados. Los lockers también tienen esos procedimientos. ¿Con qué frecuencia los venimos lavando? De pronto los veníamos lavando cada semana. No, si los podemos en este momento, que sería lo ideal,
lavarlos diariamente, perfecto. Perfecto, ingeniera. Claro que sí. Adelante. Ok. La planta debe tener unos requisitos, debe tener la información visual de todas las cosas que se necesitan o todos los procedimientos que se necesitan en esta contingencia, como colocar carteles de que es obligatorio el uso del tapabocas, que se deben estar lavando las manos cada 2 horas, que deben tener un distanciamiento social de 2 metros, se debe tener, perdóname que se me pasó, a la entrada, si es posible, el lavado de manos. Si no, por lo menos mínimo el gel, mientras pasan al vestir. En las Perfecto. áreas de alimentos se debe reforzar con otro lavamanos, si solamente hay uno en todas las áreas, para que se esté realizando el proceso de lavado. Es indispensable que cada empresa dote a sus empleados de los tapabocas. Ojo con esto, me pasó en una empresa que asesoro, tenían tapabocas de color negro, me parecieron perfectos, y de tela, pero el problema es que por ser de tela, yo le pregunté a una persona, qué bonitos, ¿cuánto hace que tiene el tapabocas? Hace 3 días nos los dieron, ¿y cuántas veces lo ha lavado y desinfectado? Ninguna. Entonces, si nosotros estamos suministrando tapabocas de tela, por favor, por lo menos demos de varios colores, si tenemos 2, estamos dotando de 2 de tela, entonces que verifiquemos que esos tapabocas se están lavando y desinfectando, porque al igual que si no tuviésemos en este momento esta contingencia, los tapabocas reutilizados van a ser un foco de contaminación. Entonces debemos tener en cuenta esa parte. Que usen las cofias para poder sujetarse en el cabello. Que si usan delantales, los delantales estén limpios. Que si usan botas, las botas las limpien y las desinfecten. O sea, todo debidamente limpio y desinfectado. En cuanto al suministro de jabón, de desinfectantes, recuerde que se debe tener el suministro suficiente en las empresas, porque hay empresas que no, es que yo solamente compro un poquito. No, en este momento no podemos comprar un poquito. Recuerden también que debemos utilizar desinfectantes aptos para la manipulación de alimentos. No que se use cualquier tipo de desinfectante que a la final no es que a mí me recomendaron en fulanito, pero es que fulanito no tiene la misma empresa de alimentos de nosotros. Entonces eso debemos tener en cuenta, que nuestros desinfectantes sean para alimentos. Lo mismo, la dilución de esos desinfectantes no es como a mí me parece, porque eso de que echarle el chorrito al agua y decir con eso la desinfectamos, no. Para eso existen las fichas técnicas que nos dicen cuánta dilución del producto se debe echar en cierta cantidad de agua. Entonces debemos tener en cuenta, ¿por qué razón? Porque podemos causar alergias en la piel, podemos causar problemas respiratorios por adicionar más de la cantidad que se debe adicionar, y entonces vamos a crear otra clase de problema con nuestros empleados. Claro que sí, ingeniera. Una cosita, un paréntesis. Me gustaría que ahora más tarde, cuando terminara su intervención, que nos parece bien importante, habláramos acerca de los desinfectantes, el tipo de desinfectantes y cuál es mejor, pues obviamente, para nuestra operación. Ok, en este momento no, si quieres podemos tocar el tema de una vez. En este momento no se puede decir cuál es mejor o cuál es peor. Lo que pasa es que no en todas las empresas no manejamos lo mismo
y por esta razón debemos entonces ajustarnos a lo que dice Secretaría de Salud y ajustarnos a nuestra producción. Ya te muestro, Secretaría de Salud dio una norma que dice la comparación de varios, espérate que la tenía aquí a la mano, la comparación de varios desinfectantes a nivel virucida, que es lo que estamos atacando, un virus. Mira, algo que nosotros debemos tener en cuenta es qué estamos atacando en este momento. Nuestros contaminantes pueden ser un virus, un hongo, una bacteria, y lo cual en este momento, ¿qué es el COVID? Un virus, que se transmite ¿por qué? Por las gotitas de saliva, por contacto, alguien que tocó, que expele saliva, le queda en una superficie, toca la superficie y por ese contacto se esparce, o por los inhaladores. Eso debemos tener en cuenta, que es un virus. Secretaría de Salud, ¿qué nos dice? Hay una tabla de desinfectantes que la encuentran en internet de Secretaría de Salud, y esa tabla de desinfectantes la sacó el 16 de marzo, dice lineamientos para el uso de desinfectantes y nos muestra la tabla. Dice que el cloro es de nivel desinfectante medio-bajo, el peróxido de hidrógeno intermedio, los alcoholes intermedio, los fenoles intermedio-bajo, los amonios cuaternarios bajo, el ácido peracético alto y el glutaldehído es un esterilizante ya que lo utilizan para esterilizar los instrumentos quirúrgicos. Con esta tabla, ¿qué me da a entender a mí? Que el mejor virucida es el ácido peracético. Igual pueden, por eso es importante que nosotros siempre revisemos las fichas técnicas, para qué nos sirven. Es más, si nosotros venimos trabajando con el cloro, el hipoclorito, siempre debemos tener una acción de choque. Lo podemos hacer con el ácido peracético o con el desinfectante que ustedes sepan bajo ficha técnica, que estén avalados por el INVIMA para que nos sirva también como virucida. Por eso no me atrevo yo a decir en este momento cuál es mejor o es peor, no. Yo me estoy basando por lo que dice la tabla de Secretaría de Salud y nos dice que el ácido peracético en este momento es el mejor, ya que no nos afecta a los alimentos. A nosotros el ácido peracético no nos va a causar mal, mientras que algunos sí nos puede contaminar en los alimentos. También se tiene que tener en cuenta en esos desinfectantes que no sean corrosivos, que no nos dañen nuestros instrumentos de trabajo. Son cosas que debemos observar siempre, lo repito, en nuestras fichas técnicas. Ok, muchísimas gracias. No, incluso también debemos tener en cuenta que las compañías donde nosotros compramos los insumos, los desinfectantes, los jabones, ellos tienen que asegurar que nosotros podamos hacer las combinaciones como tienen que ser, o sea, y eso lo hacemos prácticamente Perdóname, te exacto, corrijo las ahí un disoluciones. momentico, son disoluciones, tú no puedes hacer combinaciones de productos, Tienes toda porque la puede razón, perdón. causar, sí, puede causar alguna reacción química y causar algún problema a nivel respiratorio, perdóname, son disoluciones. Es disolución, tienes toda la razón, fue un lapsus. Y nosotros usualmente tenemos que, ellos nos pueden suministrar los dilutores o los mezcladores donde se combina el agua con el, el, el desinfectante, con el producto químico, y pues obviamente ya nos va para que no estemos como usualmente suele suceder, que es una tapita de no sé qué en un litro de agua, porque usualmente nunca lo vamos a hacer así. Entonces creo que es muchísimo más fácil tener
los disolutores, no sé si se llaman así, para que nos ayuden en esa parte. Ingeniera, una pregunta. Tengo una persona que me está escribiendo, se llama José Manuel Rodríguez. Él pregunta, ¿el amonio cuaternario sería un buen aliado para la desinfección? Y su costo estaría al alcance de la mano versus con el hipoclorito. José. José Manuel. José Manuel, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Lo que yo te decía hace un momento, el amonio cuaternario hay que mirar su ficha técnica. En este momento nos sirve para el nivel virucida, nos mata en sí el virus. Si nos mata el virus, perfecto, pero tenemos que mirar la ficha técnica. Revisa la ficha técnica. Si en la ficha técnica nos dice que tiene un alto nivel para virus, bienvenido sea. Ok, me parece perfecto. Yo había escuchado en algún momento que los amonios cuaternarios, hasta en este momento está saliendo el de quinta generación, o ya es el que están ya comercializando el de quinta generación, era el que servía para desactivar prácticamente el virus. Ahora, no sé, obviamente escuchando todo lo que estás diciendo, efectivamente, pues nos tenemos que regir inicialmente, pues por lo que diga la tabla que nos acabaste de leer, que nos parece muy al lugar que la hayas traído y nos la hayas compartido. Otra pregunta, ingeniera. ¿Cómo tiene que ser el proceso de recepción de materia prima, recepción y almacenamiento? Porque anteriormente, pues digamos que en los almacenes de suministros o de alimentos, uno recibía el producto, había algún tipo de protocolo, por ejemplo, con flúor se tenía que desinfectar para guardarlo en las cavas o en los cuartos fríos, pero con el resto de productos que llegan empacados, como el arroz, no sé, como los enlatados, que cambiamos lo seguimos recibiendo como lo estábamos recibiendo o debemos ya pasar a cambiar ese protocolo de recepción de materia prima. Siempre se debe tener en ese protocolo de recepción de materia prima que los suministros muchas veces debemos tener en cuenta que vienen sucios. Yo les pongo el ejemplo de las latas de gaseosa, de latas de cerveza. En algunas bodegas su almacenaje no es muy favorable. Es decir, a veces encontramos roedores, encontramos plagas. Y ustedes saben las enfermedades transmitidas por los roedores, por las cucarachas. Lo ideal sería siempre limpiar cada una de las materias primas que llegan a nuestro establecimiento. Pero sé que es muy difícil, pero en lo posible sí sería que se limpiara. En el caso de que llega, por decir algo, con canastillas, ¿qué es preferible? Que nuestras canastillas, las que tenemos en el establecimiento, estén debidamente lavadas y desinfectadas. Y el lavar las canastillas no es simplemente echarles agua con la hidro, no, es aplicar el jabón, restregar con un cepillito y ahí sí quitarles con la hidro el jabón y después aplicar con rociador o con un aspersor el desinfectante. Eso sería lo ideal. Lo cual, si llega materia prima, ¿qué pasa? Ya nuestras canastas están limpias, nuestras manos están limpias. Entonces, ¿qué hacemos? Trasvasar de lo que viene a nuestras canastillas limpias. ¿Qué se dice? Que debemos tener un área exclusiva para recepción de materia, preferiblemente a la entrada. ¿Por qué razón? Porque si vienen nuestros proveedores con infectados, por decirlo de alguna manera, y van recorriendo nuestra empresa, ya sabemos las consecuencias.
Entonces, lo ideal es tener un área de recepción de materia a la entrada con nuestras canastas, hacer reenvase. Si podemos aplicar directamente, por eso recomiendo el ácido peracético, que no hace daño a nuestros alimentos, aplicar ácido peracético y enseguida entrar a nuestra parte de almacenamiento. Que el almacenamiento se debe en este momento limpiar y desinfectar todos los días. Nuestros cuartos fríos, nuestras bodegas, se debe limpiar y desinfectar. Porque muchas veces llegan esas canastillas negras, llenas de mugre, y así van a dar al almacenamiento. Sí, señora, tienes toda la razón. Tengo otra pregunta, pues perdóname, no era la sección de preguntas, pero aprovechemos de una No te vez preocupes. la sección de preguntas. Esta es de un amigo, chef, se llama Bertulfo Garay Gómez, y la pregunta es la siguiente: ¿existe alguna resolución que impida el servicio de domicilios en hoteles? ¿O está reglamentado para que algunas prohibiciones sean de potestad de los alcaldes en las diferentes ciudades? Claro que sí. Hay lineamientos que son potestad de los alcaldes en cada región. ¿Por qué razón? Hay regiones o pueblos que no hay caso de contagio, entonces ellos tienen sus propios protocolos. Pero ¿qué es lo ideal? Que si nosotros llegamos a estar exentos de alguna norma de esa, sí podemos tener nuestro protocolo de bioseguridad, el cual debe incluir para los repartidores. Entonces, que tengan su traje, que se tengan su lavado de manos cuando van a recibir, al entregar se entrega con doble bolsa para evitar la contaminación. Es igual, el protocolo es igual, que cuando vayan a entrar a recibir el producto, se limpien y se desinfecten sus pies y se rocíen todo. Los vehículos de transporte también tienen que tener su debida limpieza y desinfección. Para ahí juega también el papel importante de el control de limpieza y desinfección en los vehículos transportadores. Nosotros debemos tener ese protocolo, ese POES y ese registro, esa ficha de registro de cuándo se lavó el vehículo, con qué se lavó y en qué horario se lavó. Entonces son protocolos de las fichas que debemos también llevar para nuestra garantía, que si viene Secretaría de Salud, viene INVIMA o viene cualquier ente regulador a decirnos, ustedes están teniendo el protocolo, ¿cómo sé yo, como ente regulador, que ustedes están ejerciendo el debido control? Entonces, uno puede con toda la garantía sacar su fichita. Vea, esta es la ficha de nuestro repartidor, se le tomó la temperatura, se le tomó las preguntas pertinentes, la persona está apta para transportar, su carro se lavó, o su moto, o su bicicleta se lavó, él está usando este equipo de protección que tiene tapabocas, que tiene un traje de bioseguridad, para así no tener inconvenientes. Perfecto, pero me acaba de surgir una idea, una pregunta, y pues yo pienso que más la pregunta iba más a que si hay alguna restricción para que los hoteles como tal tengan el servicio de domicilio, o pues porque pues realmente en este momento son los restaurantes los que pueden hacer o prestar el servicio de prácticamente de domicilio. Eso como primera medida. Como segunda medida, yo no he escuchado obviamente que haya una norma que prohíba que un hotel haga domicilios en este momento. Pero sí sería, y yo pensaría, importantísimo que los hoteles no utilizaran, bueno, no sé, no es no que no lo van a utilizar, pero se les sale de las manos el control si comienzan a utilizar como domiciliarios personas externas. Pensaría que debería tener personas internas donde ya puede tener toda esa trazabilidad de limpieza y desinfección tanto de la persona que entrega como del vehículo que están utilizando. ¿Crees que sea posible?
te termino de responder la pregunta. Sí hay una regulación y es la que te decía que salió la 749, la resolución 749, que nos da unos lineamientos ya para los hoteles. Y yo pienso que sí pueden dar comidas a domicilio porque ellos tienen el servicio de restaurante y como servicio de restaurante lo pueden dar a domicilio. Lo que tú dices es muy importante. No estoy de acuerdo, y me perdonarán los de Rappi, los de, a ver, se me fue la palabra, los que hacen los de los domicilios. No estoy muy de acuerdo con eso, y tú tienes la razón. Si un hotel no puede bajar su calidad jamás, y entonces que tenga sus propios domiciliarios, con eso que tú dices, que se pueda garantizar la trazabilidad, porque es que yo veo personas de Rappi por toda la ciudad, muchas veces están cerca de los restaurantes, de los sitios de comida, hay una cantidad, hay 4 o 5, a veces los veo como hasta 10, totalmente juntos, sin tapabocas, sin nada. Entonces, eso no nos garantiza que nuestros productos vayan a salir de una verdadera calidad. Mira lo que pasó en Estados Unidos, recién empezó la pandemia ya, una señora que nunca había salido, que se había cuidado totalmente, lo único que hizo fue la señora pedir un domicilio. El domicilio, ¿cómo iba? Con la bolsa contaminada, y la señora se contaminó. Y creo que eso salió por noticias. Claro, no, claro, y de hecho, retomando el tema de la recepción de materia prima, yo creo que en los hoteles y pues en restaurantes y en todas las plantas, vamos a hacer como estamos haciendo ahora en las casas, que llega el mercado, llega las compras, y lo que hacemos primero es desinfectar todas las bolsas, luego comenzar a lavar y desinfectar todos y cada uno de los elementos que se compraron, pues para evitar que entre el virus, porque pues uno no sabe dónde está el virus, efectivamente. Así es. No, me parece bastante interesante. Ahora con la parte de la producción en sí como tal, ya la operación en la planta, sé que, no, que venía, que teníamos, las BPM nos decían que los cocineros y los steward y todo el personal que estaba manipulando alimentos tenía que trabajar con guantes, con tapaboca, obviamente con su uniforme totalmente completo. Y efectivamente decía que teníamos que lavarnos las manos periódicamente cuando fuéramos a cambiar de actividad. Incluso teníamos que, para evitar la contaminación cruzada, teníamos que lavar los elementos que estábamos utilizando o cambiarlos de acuerdo a los protocolos que estuvieran establecidos en cada operación o en cada planta. Eso para nadie es un secreto, hay cosas que muchas veces no habíamos cumplido a su totalidad, en su totalidad al 100%, pues porque no los cumplimos, porque siempre hay un pero es que, entonces, ahora sé que hay cosas que sí ya son más puntuales y tenemos que hacer. ¿Tú nos puedes recordar algo acerca de eso? Ok. En cuanto a las plantas de producción, en el área de producción de alimentos, debemos también de tener unos lineamientos. La planta debe estar marcada con el distanciamiento social que nos exige la norma para que cada manipulador de alimentos no llegue de pronto a causar un contagio con otro. Es decir, si hay una empresa que tenía un nivel alto de manipulador de alimentos, se debe restringir, según el protocolo, a espacios y entonces hacerlo por turnos. Si antes no se tenían turnos, ahora se tienen que hacer turnos. En cuanto a la parte de los guantes, como tú me decías, que todos debían tener, personalmente no soy amiga de los guantes. ¿Por qué razón? Muchas veces en revisión de manipuladores de sus manos, en las charlas les digo, muéstreme sus manos, ¿cómo están sus manos? Muéstreme las uñas, uñas largas, uñas sucias,
uñas con hongos. Y por eso es que digo, este protocolo de bioseguridad va muy enlazado, muy de la mano con el plan de saneamiento básico. Ese protocolo de limpieza y desinfección nos dice que personas con hongos no deben tener, personas con hongos en las uñas no deben usar guantes, es más, no deben estar en el área de producción. ¿Por qué? Porque ese hongo puede contaminar nuestros alimentos. Entonces, preferiblemente que no usen guantes para mí. Si es necesario el que tengan que utilizar guantes, deben lavarse las manos perfectamente, no de mentiritas como digo yo, deben realizarse un verdadero lavado de manos. Con agua, jabón, mínimo de 40 a 60 segundos en todas las áreas de la mano, en absolutamente todas las áreas de la mano, y desinfectarse y después sí utilizar los guantes. El hecho de que nuestros manipuladores de alimentos utilicen guantes no significa que están todo el día y no se lavan los guantes. Para mí, si usan guantes, deben lavarse los guantes exactamente con la misma intensidad horaria que si estuvieran lavándose las manos. Perfecto. Y por ejemplo, o sea, volvemos a un mundo ideal, que es el mundo ideal, es que todo el mundo siempre haya utilizado el tapabocas, tapándose la nariz y la boca. Nosotros sabemos que es muy difícil, obviamente por el ambiente en las áreas de producción, que muchas veces es bastante caliente y pues obviamente uno tiene que, por lo menos para medio respirar. De hecho, en estos días que he utilizado tapabocas, subo las escaleras y llego agitado. Obviamente sé que es. Bueno, también he perdido estado físico porque pues que en una casa pues casi uno no hace mucho ejercicio. Pero aparte, obviamente el tapabocas eh, restringe un poquitico la entrada de oxígeno y efectivamente ya uno llega agitado después de subir unas escaleras. Entonces, yo sé que es un poquitico difícil, pero sí o sí tengo entendido no, sí o sí debemos utilizar el tapabocas total, o sea, todo el tiempo que estemos y bien puesto, obviamente, Claro que sí. en esa parte. Una pregunta, ingeniera. Para nadie es un secreto que las plantas de producción hay de todos los tamaños. Y desafortunadamente, bueno, ya están algunos eh, arquitectos de un tiempo para acá están tomando como conciencia y anteriormente hacían una construcción y el último rotico que quedaba, el pedacito que no sabemos qué lo vamos a hacer, debajo de la escalera vamos a meter ahí la cocina o la planta de producción. En este momento, pues, hay plantas de producción que son muy pequeñas, demasiado pequeñas, donde anteriormente anterior a la pandemia, perfectamente unas 10 personas podían trabajar y perfectamente quedaban a máximo 1 metro de distancia cada uno. Obviamente por el volumen de trabajo que genera, que genera pues la operación. ¿Cómo podemos manejar esa parte ahora? Porque pues obviamente el restaurante, yo sé que el restaurante va a bajar un poco el volumen de trabajo, los momentos de verdad cuando se llena pues prácticamente el restaurante, pero ¿cómo podemos manejar para que ya no hayan las 10 personas, entre comillas, a una distancia de 1 metro o hasta menos, y pues que sea una distancia prudencial o la distancia que está, pues a la distancia que nos recomienda que debemos estar, que nos recomienda la Secretaría de Salud? Okay. Uno sería reorganizando áreas, sería lo más fácil. Pero en caso de que no podamos reorganizar esas áreas y que el área de pelado, o sea, el área de prealistamiento esté ahí junto con el área ya de preparación, entonces nos toca definitivamente hacer turnos, definitivamente. Y es más por el cuidado de nuestro personal. Yo les voy a comentar lo siguiente. Yo comienzo mis capacitaciones diciendo esto. Nosotros somos un sector privilegiado, totalmente, que en el tiempo de esta pandemia no hemos parado, gracias a Dios.
¿Y qué significa? Que debemos crear esa conciencia a nuestros manipuladores de alimentos. Si me están escuchando los manipuladores de alimentos que no son dueños de empresa, que simplemente están ahí, yo les digo, vean, valoren lo que tienen, valoren, sean honestos y tengan sentido de pertenencia. ¿Por qué razón? Si uno de ustedes se llega a enfermar, es preferible que digan, es más, que sea justificado, ¿no? Que a mí me va a decir alguien en planta, no, ingeniera, es que no voy porque es que me enfermé, es que parece que tengo COVID. Bueno, si parece que tiene COVID, entonces vaya, hágase el análisis y vuelva cuando, cuando le den el resultado. Porque ya la gente como que lo está cogiendo también como de chercha, no es que estoy enferma y no voy, no. Así no son las cosas. Entonces, sean honestos con ustedes mismos, valoren el trabajo que tienen, porque si ustedes no son, por X o Y circunstancias, se llegan a enfermar, van al médico, ese reporte va a la Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, ¿qué hace? Inmediatamente va a donde usted trabajó. ¿Y qué pasa? Mire lo que pasó en Corabastos. Inmediatamente cerraron la bodega. Y es preferible que ustedes estén en cuarentena unos días, los 40 días, y regresar, que por causa de pronto una deshonestidad o no hacer las cosas bien, nos cierren la empresa. Y la verdad que no creo que una empresa a estas alturas del paseo pueda aguantar un cierre de una cuarentena. Entonces yo les recomiendo a todas las personas que tengan conciencia, a los dueños de empresas, que le hagan coger conciencia a las personas que tengan sentido de pertenencia, que esto no es un juego, que de esto no dependemos solamente los dueños, sino dependen las familias, depende la economía de una ciudad y la economía de un país. Ok, bien interesante esa parte y sí, o sea, me hizo recordar que también en algún momento, cuando anteriormente uno se sentía como maluco, como que me va a dar gripa, obviamente la norma decía, va a trabajar, si se siente mal, no vaya a trabajar, si tiene gripa, no vaya a trabajar, si tiene una cortada, no vaya a trabajar, ¿sí? Pero pues obviamente en las operaciones pues yo lo estoy viendo en Latinoamérica porque toda Latinoamérica es muy similar. No, yo voy a trabajar porque si no mi jefe se pone bravo o el jefe mismo dice, no, pues que es una cortada normal, pues póngase a trabajar. Pero sí o sí, yo creo que también debemos ser mucho más estrictos en esa parte. O sea, si ya se siente mal, de una vez mire qué es lo que le está pasando, vaya al médico, o si ya tiene fiebre bastante alta antes de entrar a trabajar, pues efectivamente repórtelo a la Secretaría de Salud, que ellos verán, ellos ya se hace el análisis y ellos ya dirán, listo, tiene COVID o no, apenas es una gripita normal, igual quédese en su casa descansando. Obviamente ya no es solamente por cuidar a nuestros clientes y huéspedes, sino ya es por cuidarnos a todos nosotros, que en cualquier momento se puede expandir ese virus. Tenemos, bueno, ese es un comentario que estaba haciendo Bertulfo. Efectivamente, ellos dicen que aquellas empresas de la industria alimenticia que ya tienen certificaciones o que su sistema de gestión de calidad es bastante robusto y bastante y bien estructurado, obviamente ellas no van a tener ningún tipo de inconveniente de adicionar los puntos importantes para poder cumplir efectivamente con este tipo de requerimientos que está pidiendo ahorita el gobierno para poder abrir. Pero hay otra pregunta, ingeniera. Nosotros en este momento, y pues me perdonan todas las personas que nos están viendo y las que nos van a ver más adelante, que cuente estas infidencias entre comillas, pero pues es realmente lo que realmente sucede. Usualmente las operaciones, y más ahora cuando vayan a abrir, tienen que hacer una inversión bastante alta, porque tenemos que comprar lavamanos, tenemos que tener, obviamente la parte de suministro se nos va a aumentar porque tenemos que tener constantemente, o sí siempre,
gel antibacterial, las toallitas, donde nunca las teníamos en sitios estratégicos, pero ahora prácticamente casi que en muchas más partes de las áreas de los hoteles, de restaurantes, de todas las plantas de producción de alimentos, vamos a tener ese tipo de productos. Pero como nosotros somos unos genios muchas veces, nos inventamos cosas hechizas, o entonces eso para qué va a traer, por ejemplo, para qué vamos a invertir en ácido peracético para poder desinfectar a las personas cuando entren eso, echémosles Clorox o hipoclorito, lo que sea, independientemente que se les destiña el pantalón o la ropa y que les dé alergia a alguna cosa. ¿Qué mensaje le podríamos dar también a los administradores o a los dueños efectivamente para que ellos también entren en esa onda de que hay cosas que sí tienen que invertir, pero hay otras cosas que también tenemos nosotros mismos en las operaciones y podemos implementarlas, eh, pero pues obviamente no jugar con la salud, obviamente, de nuestros empleados? Okay. Aquí les puedo yo decir de pronto que juega la parte de costo-beneficio. Sí, ok, me va a salir un poquito más costoso, pero ¿qué beneficio obtengo al hacerlo? En cambio, si de pronto quiero abaratar costos, pero si mis empleados se van a enfermar a causa de los productos que yo estoy utilizando, entonces no sería fácil eso, no es viable, porque a la final nos va a salir mucho más costoso porque nuestros empleados se van para el médico, los incapacitan y toda la serie de cuestiones que vienen detrás de eso. Es más la parte costo-beneficio. Viéndolo desde otro punto de vista, yo personalmente, si veo, mire, personalmente no me gusta pedir domicilios en los lugares que vienen las personas de Rappi, lo detesto. Entonces, ¿eso qué hace? Que baje mi nivel, personalmente. Pero si yo veo que el establecimiento al que yo voy tienen sus propios mensajeros y están cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, ¿cuál beneficio? ¿Qué me beneficia más? ¿O a quién beneficia más? A la persona que está cumpliendo el beneficio. Sí, yo sé que de pronto no hay otra opción sino los de Rappi. Esta es como una sugerencia de decirle a la gente, ojo, miremos cómo o con quiénes estamos enviando nuestras manipulaciones. Sí, bien interesante también esa parte. Tenía otra pregunta de Marta Pavón. Ella nos pregunta tiene dos preguntas. Una, Okay. que si en los restaurantes deberíamos llevar registro de todos y cada uno de los clientes que entren a visitarnos. Y aparte, la siguiente pregunta era que si la empresa, antes de reabrir y de otra vez comenzar operaciones, debería hacer los exámenes o asumir el costo de los exámenes para los empleados. Y los exámenes, obviamente, claro, del COVID. Ah, ok. Sí, porque los exámenes de nuestro protocolo o nuestro plan de saneamiento o nuestros planes complementarios de calidad sí lo exigen. Nosotros como empresarios debemos hacerle nuestros exámenes de rigurosidad, de prótesis de garganta, de uñas, para ver si son aptos para manipular alimentos. Pienso que eso está a criterio del dueño del establecimiento si le hace el análisis o no. Si cree que alguno de sus empleados está en riesgo de contagio o cree que está contagiado y el manipulador no ha sido lo suficientemente sincero, pienso que sí debe asumir el costo por evitar riesgos de contaminación. El resto de la pregunta, ¿cuál era que se me perdió?
Era el registro de los clientes que entran a nuestros restaurantes. Si debemos llevar un Claro que registro, sí. sé que debe llevar un registro de las personas que van ingresando, digamos que la temperatura, pero llevar un registro para tener como una trazabilidad para mirar si llega a haber un caso de contagio, o sea, tener algo para revisar, no sé. Ok. El caso de registro es si nuestros comensales van a sentarse a nuestro restaurante, pero en este momento todavía no tenemos carta abierta para eso. De lo contrario, sí. De lo contrario, sí. Sí se debe tomar ese registro para llevar la trazabilidad. Digamos, ejemplo, Dios nos guarde, entró una persona a consumir, no se le tomó la temperatura, estaba contagiado y entonces empezamos, caramba, ¿quién fue que nos contaminó? Nosotros cumplimos todo el protocolo de bioseguridad, nosotros hemos hecho todo bien, pero se nos olvidó un pequeño detalle, tomarle la temperatura a la persona que entró. Entonces yo pienso que sí es importante, sí es muy importante eso. Ok, Y eso ya perfecto, sería como ingeniera. una norma, personalmente lo haría, pero sería una norma que ya regularía el gobierno específicamente. Ok, yo creo que eso ya se va a volver una costumbre. Cualquier persona que ingrese a alguna parte, sí o sí, siempre de aquí en adelante, le van a tomar la temperatura. Eh, yo Sí, pensaría que es es algo que obligación, ya no por se norma va ya a es quitar. obligatorio. Exacto, ok. Metiéndole política es algo así como el 4 por mil, que era por un ratico, pero ya nunca más lo volvieron a quitar. Está bien, no se rían que era un chiste tonto. Bueno, entonces, una pregunta, ingeniera, que realmente, ahorita que estamos hablando de, de los centros de producción o de las cocinas, todo esto está perfecto para las cocinas grandes y las cocinas de restaurantes, pero también existe, por ejemplo, yo que voy a hacer unas empanaditas porque es que tengo que ir a venderlas aquí en la esquina, tengo un contrato aquí en la tienda de la esquina. Para mí también aplica ese tipo de normas, pero es que yo no tengo una cocina grande con hartos empleados. Es, no sé, mi señora y yo las que hacemos las empanadas. ¿Eso también aplica para ese tipo de producción? A mí me encanta este manual de bioseguridad porque es que se aplica en todo lado, en nuestra casa. Nuestra casa debe tener un área sucia. El área sucia, recuerden que dijimos que es la que se llega, se limpia los zapatos, se desinfecta la ropa, entonces ahí debemos tener área sucia. Claro que sí, claro que sí. Eh, pero aquí hay algo que ajá, uno dice ahí, ¿cómo hace si son nuestros emprendedores? No sabemos si esas empanadas que llegan ahorita van a llegar a ser el punto de empanada más grande de Bogotá. Pero entonces, por esa razón, sí deben cumplir los protocolos de bioseguridad. El hecho de que estén en su casa no significa que las hago como quiera, como pueda, no. Se debe cumplir unos protocolos de bioseguridad. Ok, perfecto. Entonces eso también aplica para los emprendedores, las pymes, todas las personas que tienen, por ejemplo, para la panadería de la esquina, para el fruver del barrio, para absolutamente todas esas Claro que compañías sí. que nos prestan el servicio de alimentación o nos venden o nos procesan la parte de alimentación. Me parece interesante esa parte. Y pues obviamente que quede muy claro que ellos no están por fuera, obviamente. No. Mira, Eh, perdóname, ayer estaba dictando eh, eh, esta charla en un fruver y me decían, ingeniera, pero es que quieren entrar todos los de la familia a comprar la papa. Entonces, les recordaba que la norma dice que una sola persona por familia y es empezar a crear como esa disciplina. Desafortunadamente nosotros los colombianos no somos como tan disciplinados y es aprender a crear esa disciplina en la gente, que si yo voy a comprar en el Fruver es una sola persona
y tienen que guardar lo mismo, la zona, el área sucia, colocar los letreritos de prohibido si no entra con tapabocas, que guarde la distancia, si hay más de 2 personas o 3 personas, guarden la distancia, que si el local es suficientemente grande para que alcancen a entrar 2 o 3 personas guardando los 2 metros, perfecto. De lo contrario, si son pequeños, entra uno y sale el otro, nos toca. Y es prohibido, es por norma, eso es lo que se le tiene que decir a la gente, es por norma el uso de tapabocas, que si van a entrar sin tapabocas corren un riesgo, tanto ellos, porque no sabemos si de pronto los productos no se le hicieron en su recepción una buena limpieza y desinfección y se pueden contaminar por no traer tapabocas, coger algo y luego pasarse la mano por la cara y contaminarse, o todo lo contrario, si ellos vienen contaminados, si coger, estornudar, tocarse la nariz, contaminan el producto. Entonces, es eso. Sí, sí o sí, todos los establecimientos, por más pequeños que sean, las panaderías, las cafeterías, los restaurantes pequeños, los fruver, las carnicerías, absolutamente todos están en la norma que tienen que cumplir el protocolo de bioseguridad. Perfecto, muy bien, y quedó muy claro, claro que sí. Bueno, tenemos las últimas 2 preguntas ya para despedirnos porque ya se nos hizo tarde. La primera es, ¿cuál sería el tiempo estimado para hacer un diseño, desarrollo e implementación y capacitación de un protocolo de bioseguridad? Más o menos, ¿cuál es el tiempo estimado que usted cree que podríamos tener para poder montar el protocolo de bioseguridad en una compañía? Ok. Un protocolo bien montado no se monta como el copia y pegue que hace la mayoría de copia y pegue y no visita los establecimientos. Lo primero que se tiene que hacer para que sea un efectivo protocolo de bioseguridad es visitar el establecimiento, saber qué áreas tiene, saber qué personal tiene, saber qué servicio presta. De ahí se va desprendiendo el manual de bioseguridad. Todo depende de lo grande que sea la empresa, de lo grande que sea el establecimiento. Yo creo que en este momento de contingencia todo se necesita así. Puede haber cosas de copia y pega que se lo dan hoy, me lo piden hoy y se lo entrego mañana. Pero ojo con eso, ojo con eso. ¿Le han visitado la empresa? ¿Saben cuáles son sus puntos críticos de control? Ojo con eso, los puntos críticos de control en este manual de contingencia son muy importantes. Entonces, tiene los protocolos del plan de saneamiento básico, tiene implementados los programas de control de calidad, de ahí depende lo que se demore en la implementación del plan de bioseguridad. Ok, ingeniera, y otra pregunta, ¿qué debo tener en cuenta para poder contratar una asesoría para que venga y me haga el protocolo? Porque, a ver, desafortunadamente, pues nosotros somos... Perdóname un momentico que no te entendí desde el comienzo, perdóname que se me fue la... Bueno, claro que sí. Repito, ¿qué debo tener en cuenta para contratar una muy buena asesoría para poder establecer o montar o diseñar el protocolo para mi planta de producción? Lo pregunto porque es que sé que nosotros somos muy, ¿cómo llamaríamos? Muy frescos en esa parte. Entonces, voy a parafrasear algo que usted dijo que es un copia y pegue. Entonces, yo puedo llegar a un sitio y decir, mire, yo ya se lo monto, ya se lo traigo. Y entonces voy, me demoro un día y le traigo y le cobro 100.000, 200.000, tal vez, no sé, 50.000 por el protocolo. Igual sabemos que no lo vamos a utilizar nunca porque realmente eso no se hace. Y obviamente una buena mayoría, una buena cantidad de establecimientos en Colombia, y yo sé que en Latinoamérica es exactamente lo mismo, pues tienen tienen esa práctica de que, pues, présteme el suyo, que es
Yo soy carnicería y el de aquí al pie es panadería, présteme el suyo porque vinieron a visitarme de la Secretaría de Salud, entonces ya quedamos listos. ¿Cómo pueden hacer los administradores, los dueños, para poder establecer o darse cuenta efectivamente que la persona que los está visitando efectivamente es idónea en el campo y pues no le va a vender un protocolo en 10.000 pesos y ya listo, hasta luego? ¿Qué tengo que mirar como administrador para poder contratar una compañía o contratar a una persona? Mira, yo me he encontrado personas que me han llamado después de que han mandado a hacer, ejemplo real, real, en una carnicería mandaron a hacer sus programas basados en la ley 1500. Sí. A la persona que se lo mandó a hacer se notó que era un copia y pegue. Este señor mandó a hacer eso a 3 personas diferentes. Uno fue un X que le llegó ahí, otro fue una persona de los que dice algo de fumigación, entonces tampoco tiene, vea, cuando ustedes manden a hacer algo, sea una persona, si ustedes están trabajando de alimentos, una persona que sea alimentos, una persona que sepa el manejo, que sepa los procedimientos, que ahí saben qué es lo que van a necesitar. Pero una persona de una fumigación, ¿qué tiene que ver con alimentos? Absolutamente nada. Personas que sean idóneas, que sepan de verdad en qué trabajan ustedes, cómo trabajan, cómo son los procesos, cuáles son sus puntos críticos de control. Y eso es muy fácil saber cuando ustedes empiezan a hablar con una persona, le hacen una entrevista y le dicen, no, eso lo hago por 50.000 pesos. Ajá, una persona que haga un trabajo bien hecho por 50.000 pesos, eso como que se pone a pensar uno de verdad. Sí, muchas veces lo barato sale caro. Total. Yo conozco bastantes o varias empresas que efectivamente, cuando di el ejemplo de que yo soy panadería y al pie es carnicería, entonces présteme su, su plan de saneamiento básico y absolutamente todos los papeles suyos, fue porque sucedió en alguna parte y pues efectivamente que hizo la Secretaría de Salud, pues cerró los dos sitios porque igual como era del vecino, pues obviamente no cumplía acá, pero al pie tampoco cumplía. Entonces, efectivamente, selló los dos sitios hasta que efectivamente ellos, y eso les costó un dinero X. No sé, voy a decir una cifra, como 1.000.000 de pesos le costó al que lo mandó a hacer. Y le tocó volver a hacerlo y efectivamente le tocó volver a pagar 1.000.000 de pesos por volverlo a hacer. Entonces ya fue 1.000.000 y 1.000.000. Entonces, efectivamente, es bastante delicado esa parte, porque como nosotros usualmente estamos acostumbrados a que eso, pues, presentemos eso, que las personas de la Secretaría, eso no se dan cuenta, entonces es esa parte. Bueno, ingeniera, fue un placer haberla tenido acá. Muchas gracias. Nos alargamos muchísimo. Bueno, fue por los pequeños problemas técnicos que tuvimos. Prácticamente comenzamos casi una hora larguita retrasados, pero fue por unas cosas técnicas que esperamos ya se solucionen. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué rico haberla tenido acá. No, muchas gracias a ustedes y qué rico poder compartir porque pienso que el conocimiento no se debe quedar en la cabeza de cada quien, sino compartir y más en este tiempo que todos necesitamos como una lucecita de saber qué hacer para que nuestras empresas sigan adelante. Igual cualquier asesoría con el señor Juan Carlos se pueden contactar. Claro que sí. Les recuerdo, pues, obviamente, live está auspiciado por Asesorías Hoteleras. Vayan a visitar nuestra página. Por favor, déjenos en sus comentarios todo lo que quieran saber. En Asesorías Hoteleras, si tienen alguna pregunta o si quieren que les demos una luz para que puedan tener su protocolo de bioseguridad al día, o cualquier tipo de documentación en este momento, en la parte de, de bioseguridad, nos cuentan y con muchísimo gusto nosotros los atendemos y pues solucionamos su inconveniente. Estén pendientes porque para dentro de 8 días, para el lunes, vamos a tener un live
muy especial, va a ser directamente para hoteleros, porque vamos a hablar acerca de todo lo que tenemos que tener muy pendiente y muy presente para los protocolos de bioseguridad en las habitaciones, en toda la parte de alojamiento. Vamos a tratar efectivamente con recepción, con habitaciones, con lavandería, con todo lo que tiene que ver alojamiento, y pues esperamos tener, bueno, esperamos no, vamos a tener unos invitados especiales que saben muchísimo del tema, entonces no se lo pierdan, va a ser dentro de 8 días para el próximo lunes. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, y esperemos que salgamos de esta pero muy rápido. Muchas gracias a las personas que participaron en nuestro live, que nos enviaron preguntas, nos vemos en la próxima. Hasta luego.